Mi papá me denunció a la policía porque lo golpeé luego de atacar a mamá, haciendo que mi hermana mienta, pero su vida solo va cuesta abajo a partir de allí. Sé que el título suena mal, pero por favor escúchenme. Yo, de 18 años, he estado lidiando con la negligencia y el abuso emocional de mi padre, de 45, hacia mi madre, de 42, y nuestra familia durante años. Mi hermana, de 15, y yo crecimos viendo a nuestro papá priorizar todo antes que la familia. Déjenme darles algo de contexto. Mis padres se conocieron en la universidad. Mamá siempre dice que papá solía ser diferente, cariñoso, divertido, ambicioso. Se casaron jóvenes y me tuvieron a mí justo después de graduarse. Papá empezó su propio negocio que se volvió exitoso, pero el éxito lo cambió. Se obsesionó con el trabajo, el dinero y el estatus. Mamá puso en pausa su carrera de docente para criarnos, pero volvió a trabajar cuando yo tenía 10. El problema empezó de a poco. Papá se perdía las cenas familiares por reuniones importantes, se saltaba el recital de danza de mi hermana por emergencias de trabajo, ponía excusas para evitar los viajes de fin de semana. Cuando estaba en casa, solo se sentaba en su despacho viendo vídeos políticos o discutiendo con gente por teléfono. Cada conversación se convertía en un sermón sobre cómo no estábamos trabajando lo suficiente o cómo estábamos malgastando su dinero. No recuerdo la última vez que hicimos algo como familia. Mamá intentó con todas sus fuerzas mantenernos unidos. Planeaba noches de películas, pero papá decía que las películas eran una pérdida de tiempo. Organizaba vacaciones familiares, pero él o no venía o se iba temprano, alegando que necesitaba estar en el trabajo. Las pocas veces que aparecía en eventos, como mi graduación, se iba inmediatamente después de la parte formal sin siquiera tomarse fotos. Lo peor es cómo trata a mi mamá, critica todo, su comida, su trabajo, sus gastos, su crianza. Mamá trabaja a tiempo completo como profesora de secundaria, pero él actúa como si fuera una cazafortunas que va tras su dinero. La verdad es que la mayor parte de su salario va a los gastos del hogar mientras él gasta a manos llenas en sí mismo. Auto nuevo cada año, trajes caros, restaurantes elegantes con socios de negocios. Pero se queja si mamá compra ropa nueva o nos lleva por un helado. Su matrimonio lleva años en crisis. Mamá sugirió terapia de pareja varias veces, pero papá se niega. Dice que los terapeutas son lavacerebros liberales que intentan destruir los matrimonios tradicionales. Cuando mamá menciona el divorcio, amenaza con arruinarla financieramente y llevarse a mi hermana. Sabe que el mayor miedo de mamá es perder la custodia. Últimamente, yo he estado pasando por mis propios problemas. Empecé a vapear y a fumar marihuana en la secundaria para lidiar con el estrés. El mes pasado decidí dejar ambas cosas. El síndrome de abstinencia ha sido un infierno, ansiedad, cambios de humor, insomnio. Ni una sola vez papá preguntó cómo estaba. En su lugar, hacía comentarios despectivos sobre los drogadictos y me daba sermones sobre cómo estaba echando a perder mi futuro. Mamá fue quien me apoyó, investigó los síntomas de abstinencia y me ayudó a mantenerme limpio. Ayer fue cuando las cosas se pusieron feas. Estaba en mi cuarto cuando los escuché discutiendo. Papá estaba gritando porque mamá gastó $100 en comestibles sin consultarle primero. Mamá trató de explicar que era para la venta de repostería de la escuela de mi hermana. Lo escuché llamarla estúpida e inútil. Luego vino el sonido que nunca olvidaré, un golpe fuerte seguido del grito de dolor de mamá. No tuve mucho tiempo para pensarlo bien. Corrí a su cuarto y encontré a mamá sujetándose la mejilla, con lágrimas corriéndole por la cara. Papá estaba sobre ella, con las manos aún levantadas. Años de rabia reprimida se apoderaron de mí. Me lancé sobre él y le pegué fuerte en la cara. Se echó hacia atrás, con sangre goteándole de la nariz, luciendo sorprendido de que su hijo irrespetuoso se atreviera a golpearlo. Mamá empezó a gritar que me detuviera. Mi hermana entró corriendo y empezó a llorar. La expresión de papá cambió de sorpresa a furia. Se me vino encima, pero yo me mantuve firme. Mamá se puso entre nosotros, rogándonos que nos calmáramos. Papá agarró las llaves y salió hecho una furia, gritando que llamaría a la policía. Después de que se fue, mamá se quebró y nos contó todo. Esta no era la primera vez que él la golpeaba. Había estado pasando durante años. Una bofetada aquí, un empujón allá, siempre cuando nosotros no estábamos. Ocultaba los moretones con maquillaje y mangas largas. Se quedó porque estaba aterrada de que él nos quitara o nos pusiera en su contra como hizo con su familia. Desde anoche, mi teléfono no ha dejado de llenarse de mensajes. La familia de papá dice que soy un drogadicto violento que atacó a su inocente padre. La familia de mamá está dividida. Algunos dicen que hice bien en defenderla, otros dicen que la violencia nunca es la respuesta. Mi hermana se está quedando con nuestra tía porque teme más peleas. Papá está amenazando con acciones legales por asalto. Mamá por fin está hablando con una abogada de divorcio. Sigo reproduciendo ese momento en mi cabeza, el sonido de la bofetada, el grito de mamá, la sensación de mi puño conectando con su rostro. En parte me siento culpable por usar la violencia, me criaron para creer que pegarle a la gente está mal.
Pero verlo lastimar a mi mamá, sacó lo peor de mí. Y más ahora que sé que lo había estado haciendo por años mientras nosotros no sabíamos. Lo haría de nuevo sin pensarlo. Quizá debí manejarlo de otra manera, llamar a la policía en vez de tomar justicia por mano propia. Pero después de años de verlo abusar emocionalmente de mamá, verlo finalmente ponerse físico. No podía simplemente quedarme ahí. Mamá dice que la violencia no es la respuesta, pero ¿qué haces cuando alguien no escucha la razón, cuando usa su poder para herir y controlar a otros? Sé que golpearlo probablemente empeoró las cosas legalmente. Él lo usará en contra de mamá en el divorcio, la pintará como una madre incapaz que crió a un hijo violento. Pero no me arrepiento de enfrentarme a él, solo desearía haber visto su violencia física desde antes, haber protegido a mamá antes. Me preocupan posibles cargos, pero me preocupa más lo que pueda hacerle a mamá o a mi hermana si yo no estoy para protegerlas. Edición, la gente dice que no puedo tener síntomas de abstinencia por dejar el tabaco o la marihuana. Prueba dejar algo, que además usaba para liberar el estrés, y luego me cuentas. No son drogas duras, pero esa mierda te jode la cabeza. Actualización 1. No tengo una actualización en donde las cosas hayan mejorado aunque sea un poquito. Si algo sucedió, es empeorar todavía más. Papá cumplió sus amenazas y presentó cargos por asalto en mi contra. La policía se presentó en nuestra casa 3 días después del incidente. En realidad fueron bastante comprensivos cuando mamá explicó la situación, pero igual tenían que seguir el procedimiento. Tuve que ir a la comisaría y dar una declaración. La versión de papá está completamente retorcida. Afirma que soy un drogadicto inestable que lo atacó sin provocación durante una conversación normal con mamá. Convenientemente, omitió la parte en la que la golpeó. Mi madre se ha testificado a mi favor, pero él tiene bastante suerte de que mi golpe haya dejado más marcas en él, que el golpe que le dio a mi mamá. La experiencia de hacer esto por años le ha sido útil. Lo realmente enfermo es cómo papá está usando esta situación para manipular a mi hermana. Al principio, ella le tenía terror después de ver lo que pasó. Pero luego empezó a comprarle regalos caros, un iPhone nuevo, ropa de diseñador, incluso un auto que ni siquiera puede manejar todavía. Prometió pagar toda su educación universitaria si dice la verdad. Su versión de la verdad, claro. Y funcionó, mi hermana cambió su historia por completo. Ahora afirma que nunca vio a papá golpear a mamá, que yo soy el violento que atacó a papá sin motivo. Incluso escribió una declaración para el abogado de papá, diciendo que tengo problemas de ira, y ella me tiene miedo a mí. Esta es la misma hermana que solía llorar en mi hombro por cómo el comportamiento de papá la asustaba. Me rompe el corazón ver lo fácil que compró su lealtad. Mamá finalmente tuvo el valor de presentar el divorcio, pero papá lo está haciendo lo más difícil posible. Vació sus cuentas conjuntas el día después del incidente. Más de $50.000 desaparecieron. Dinero de una cuenta donde mi padre no puso todo el dinero, allí también estaban los ahorros de mi mamá a lo largo de los años. Tuvo que pedir dinero prestado a su hermana solo para contratar a una abogada. El abogado de papá también está jugando sucio. Enviaron cartas amenazando con usar mi historial de consumo de drogas y tendencias violentas, para probar que mamá es una madre incapaz. Afirman que su incapacidad para controlarme demuestra que no puede cuidar adecuadamente de mi hermana. Papá incluso amenaza con decirle a la junta escolar que ella está mentalmente inestable, lo que podría costarle su trabajo de profesora. Su familia está completamente de su lado. Mi abuela, con quien solía ser cercano, me llamó una deshonra para la familia. Dijo que debería avergonzarme por levantarle la mano a mi padre. Cuando mamá intentó explicar lo del abuso, la abuela dijo que probablemente ella lo provocó y que debería aprender a ser una mejor esposa. Mis tíos están presionando a mamá para que retire el divorcio, diciendo que está destruyendo la familia por una pequeña disputa matrimonial. La audiencia por mis cargos de asalto fue ayer. Gracias a Dios la jueza vio a través del acto de papá. No le gustó que yo usara la violencia, pero entendió el contexto. En lugar de cárcel, me dieron 100 horas de servicio comunitario y clases obligatorias de manejo de la ira. Papá parecía que iba a explotar cuando la jueza no le dio lo que quería, enviarme a la cárcel o algo de eso. Pero las batallas legales no han terminado. El abogado de papá está exigiendo una evaluación de salud mental, alegando que mi historial de drogas me convierte en un peligro para los demás. También están impulsando una orden de restricción. La abogada de mamá dice que solo quiere mantenerme lejos de lugares en donde él podría estar, para victimizarse. Mi hermana sigue viviendo con nuestra tía, pero ahora está completamente bajo la influencia de papá. Se niega a hablar conmigo o con mamá a menos que sea para transmitir los mensajes de papá sobre arreglar nuestra familia. Ayer le envió un texto a mamá diciendo que se mudará con papá si no retira el divorcio. Mamá lloró toda la noche después de ese mensaje. El estrés financiero está afectando a mamá. Intenta mantener una cara valiente, pero la oigo llorar en su cuarto por las noches. Su hermana nos ofreció un lugar donde quedarnos si las cosas empeoran, pero mudarnos significaría que mamá renuncia a su trabajo de profesora. Papá lo sabe y sigue amenazando con echarnos de la casa. Por ahora no tenemos otro lugar donde ir en la ciudad,
al menos que consigamos dinero. Mañana voy a mi primera clase de manejo de la ira. Sé que necesito aprender mejores formas de manejar el conflicto, pero cada vez que recuerdo la confesión llorosa de mamá sobre años de abuso, cada vez que veo a papá manipulando con suficiencia a mi hermana, cada vez que veo a mamá batallando para pagar las cuentas con su salario de profesora mientras él vive cómodo, no me arrepiento de haberlo golpeado. Quizá eso me hace una mala persona, pero prefiero ser una mala persona que se enfrentó al abuso, que una buena persona que se quedó mirando. Actualización 2. Seguimos descubriendo más basura de mi padre, hasta donde puede llegar toda su traición. Resulta que el abuso y la manipulación de papá durante todos estos años era solo una parte de todo el asunto. Todo se destapó cuando la abogada de mamá contrató a un investigador privado para revisar el dinero faltante de sus cuentas. El investigador descubrió que papá ha estado viviendo una doble vida completa. Tiene otra familia, una novia de 36 años, y un hijo de 7 años en una ciudad a 1 hora de aquí. Todas esas noches tarde en el trabajo, viajes de negocios y emergencias repentinas, las pasaba con ellos. Lo peor es que su novia no tenía idea de nosotros. Le dijo que su esposa había muerto hace años y que él era un viudo afligido cuando se conocieron. Los registros financieros muestran que ha estado manteniendo a esta familia secreta por 8 años. Les compró una casa, pagó escuela privada, los llevó de vacaciones caras, mientras le decía a mamá que dejara de gastar en cosas básicas que necesitamos aquí. Incluso creó un fondo universitario para su otro hijo mientras se negaba a contribuir al mío. Mi hermana finalmente vio los verdaderos colores de papá la semana pasada. Estaba en su nuevo apartamento, el que rentó después de mudarse. Ella sabe sobre la doble vida de nuestro padre. Se lo contamos para que viera cómo es y pudiera salir a tiempo de allí antes de que él le haga algo. Pero en lugar de esperar a que la recogiéramos, fue a confrontarlo. Literalmente dijo que solo mantenía a mi hermana de su lado para herir a mamá en el divorcio. Mi hermana grabó la conversación en su teléfono, que fue lo único bueno de todo eso, porque podría haber terminado muy mal. Esa noche, cuando la trajimos a casa, volvió llorando, por fin entendiendo cómo papá la había estado usando. Mamá la recibió sin ninguna culpa ni un te lo dije. Mi hermana nos mostró todos los textos donde papá la entrenaba sobre qué decirle a la policía y a su abogado. Aceptó decir la verdad en la corte sobre el abuso y la manipulación de papá. La mayor sorpresa vino cuando la novia de papá contactó a mamá. Encontró el contacto de mamá hurgando en redes sociales después de sospechar de las historias de papá. La novia estaba horrorizada al saber que había sido la otra todos estos años. Ella pensaba que papá era un viudo amoroso que trabajaba demasiado, no un abusador manipulador con toda otra familia. La novia ahora está cooperando con la abogada de mamá. Proporcionó evidencia de las mentiras y el engaño financiero de papá. Resulta que incluso usó la identidad de mamá para sacar préstamos para la casa de su segunda familia. El hijo de la novia se parece exactamente a papá. No hay forma de negar que ha estado engañando desde hace mucho tiempo. Las mentiras cuidadosamente construidas de papá se están desmoronando rápido. Su familia, que fue tan rápida para condenarme y defenderlo, ahora se enfrenta a la verdad de quién es realmente. Mi abuela llamó a mamá llorando, pidiéndole perdón por no creerle. Incluso los hermanos de papá, que presionaban a mamá para reconciliarse, han dejado de hablarle a él. Se retiraron los cargos penales contra mí después del testimonio de mi hermana sobre el abuso y la manipulación de papá. La jueza se mostró particularmente perturbada por la grabación en la que se jacta de comprar la lealtad de mi hermana. Incluso mi padre enfrenta cargo por usar a una menor. Mi hermana no sé, pero no sé cómo reparar esa relación luego de que literalmente me vendió por dinero. Pero la verdadera justicia está llegando a través del proceso de divorcio. La novia de papá también lo está demandando por pensión alimenticia. Ella dejó su trabajo hace años por insistencia de él, creyendo sus promesas de que siempre la proveería a ella y a su hijo. Ahora se ha enterado de que todo estaba construido sobre mentiras. No quiere saber más nada de él, pero sí asegurarse de que siga pagando el dinero por su hijo. Entre las dos demandas y posibles cargos penales, el imperio de papá se está derrumbando. Anoche, se presentó en nuestra casa borracho, rogándole a mamá que cancelara a los abogados. No paraba de decir que podía explicarlo todo, que aún nos ama, que solo quiere recuperar a la familia. Mamá simplemente le cerró la puerta en la cara mientras yo llamaba a la policía. Como se negó a ir hasta tener una conversación con todos, fue arrestado por la policía. Se sintió bien verlo ser llevado esposado después de años de actuar como intocable. Mi hermana sigue diciendo que fue un error, que creía que estaba ayudando o lo que sea. Pero no puedo perdonarla. Ella no es una niña, y sabía lo que su falso testimonio haría conmigo. En especial un falso testimonio para un psicópata como mi padre. No sé qué piensa mi madre de ella, por ahora está agradecida de que ella haya dicho la verdad y esté ayudando en su divorcio. Pero yo mantengo la distancia, no hablo demasiado con ella. El proceso de divorcio avanza. Con toda la nueva evidencia, el abogado de papá ha sugerido que acepte los términos de mamá en lugar de arriesgarse a que sigan destripando su vida en la corte. Dudo que siga el consejo, su ego no le permitirá rendirse sin pelear.
Esta sigue siendo una actualización bastante dura de escribir, con muchas cosas en este momento. Pero por alguna razón me siento con esperanza de que las cosas comiencen a resolverse con mi padre y tengamos noticias positivas. Actualización 3. El divorcio finalmente se resolvió la semana pasada. Después de que se expusieran todas sus mentiras, papá no tuvo más remedio que aceptar los términos de mamá. Ella obtuvo la custodia primaria de mi hermana, la casa y la mitad de todo. Eso incluye ahorros y parte del negocio. La jueza fue especialmente dura después de ver la evidencia de su engaño financiero y su manipulación. Su novia también ganó su demanda. La corte le ordenó que proporcionara manutención infantil, más una compensación por sus mentiras a lo largo de los años. Entre los dos acuerdos, la fortuna de papá prácticamente se fue. Tuvo que vender su negocio para cubrir los pagos. Mi madre también ha tenido que vender su parte de la empresa porque no quiere saber nada de ella. El golpe más grande para papá, sin embargo, no fue financiero, fue social. Perdió su estatus, algo que valoraba mucho, cuando el escándalo se hizo público. Su adicción a la bebida empeoró después de eso. La mayoría de nuestros parientes han cortado contacto con él, especialmente después de que empezó, borracho, a llamar a todos para quejarse de su vida. No sé si hay alguien de su familia directa, que en un principio lo defendían, que sigan en contacto con él. Toda esa parte de la familia está en el pasado para nosotros, luego de defender a un golpeador de mujeres y pensar que yo estaba mal por darle un poco de lo que se merecía. Sigue intentando contactarnos, a pesar de que está claro que no queremos tener nada que ver con él. A veces envía textos enojados sobre cómo arruinamos su reputación. Otras veces solo quiere saber cómo estamos mi hermana y yo, afirmando que está haciendo todo lo que puede por cambiar, pero no quiere que lo dejemos solo. El mes pasado, apareció en la escuela de mamá, causando tal escena que tuvieron que llamar a seguridad. Ahora tiene una orden de restricción. En cuanto a los cargos penales, no fueron tanto después de todo. Solo el doble de trabajo comunitario que me habían dado a mí, más una compensación económica por el daño causado. Mi hermana fue puesta en terapia por mi madre, luego de recibir un apercibimiento por el juez por prestar una declaración falsa. Creo que tuvo suerte por ser menor. Mi madre no quiere rendirse con ella porque es su hija, y cree que todavía tiene una oportunidad en la vida si mejora. Y esa oportunidad es ir a terapia y trabajar en todo lo que hizo mal. Yo aún tengo contacto prácticamente cero con ella, ya que no puedo perdonar nada de lo que hizo. Parte de las cosas que mi padre compró para sobornarlas están en poder de mi mamá ahora, como una ofrenda de paz. Por eso ella no la ha mandado lejos o algo así, y prefiere reformarla, por llamarlo de alguna forma. Pero hasta que no lo vea con el tiempo, es muy difícil para mí creer en eso. Mamá está reconstruyendo su vida poco a poco. Empezó a salir de nuevo, conociendo a un tipo muy agradable en la iglesia. Es completamente diferente a papá, pero espero que no sea lo mismo que con papá, que al principio parecía otra persona. La novia de papá se puso en contacto recientemente. Su hijo está haciendo preguntas sobre sus medios hermanos, quería saber si estaríamos abiertos a conocerlo algún día. Hasta ahora solo los conocemos por fotos y por llamadas. Mamá dejó esa decisión en manos de mi hermana y de mí. El niño no debería sufrir por los pecados de su padre, pero es bastante duro todo esto como para apresurarnos a hacer algo. Lo positivo para mí es que ya no siento tanta urgencia de fumar un cigarrillo. El estrés no es tan malo como antes, y ya ha pasado tiempo desde que probé el último. Me siento motivado que he podido dejar dos basuras adictivas y malas, como es el cigarrillo y a mi padre. Creo que he hecho una gran mejora en mi vida sin esas cosas. Actualización 4. No sé por qué, pero me desperté con ganas de hacer una actualización sobre mi vida. No ha pasado nada concreto, pero en estos 4 años hay muchas cosas que han cambiado. Por empezar, mi madre se volvió a casar. Si recuerdan, ella comenzó a salir con otra persona, poco después del divorcio. Bueno, hace mes y medio se casaron. Solo espero que ella haya aprendido la lección de su primer esposo, y eso sirva para no repetir la historia. No puedo decir que se parezca a mi padre, pero según las historias de mi madre, él era un buen hombre cuando recién se casaron y luego tuvo este cambio para mal. Bueno, mal es un eufemismo, se volvió un psicópata. La boda fue tranquila, sin problemas de ningún tipo. Si esperabas que mi padre hiciera algo, lamento decirte que no. Lo cual probablemente se deba a su gran cambio. La boda también sirvió para volver a ver a mi hermana luego de mucho tiempo. Nuestra relación ha sido cortés, si debo llamarla de alguna forma, aunque en realidad no la llamaría relación porque apenas hemos cruzado alguna palabra en algún evento muy raro en años. Por lo general, intentaba no asistir a Navidades o cualquier cosa que ella estuviera luego de dejar la casa. Y esta boda fue nuestro primer encuentro en casi 2 años, tal vez. Solo nos saludamos, y esa fue toda la interacción de la noche. Según mi madre, ella está mejor luego de años de terapia, pero agradezco que no haya presionado para una reconciliación. Y mi padre, bueno, siguió siendo como era. Durante un tiempo el problema del alcohol se convirtió en una situación permanente. Hasta que un día tuvo una pelea en un bar con un tipo que lo envió al hospital unos días.
No sé si lo golpeo tanto, pero estaba muy intoxicado también. Luego de eso entró a un programa de rehabilitación, y hemos perdido un poco su rastro desde entonces. Lo que sabemos es que ha enderezado un poco su vida y lleva una vida mucho más tranquila que antes. No es suficiente para que ninguno de los tres lo perdonemos, pero si sirve para que no cause más problemas es positivo. Edición, aún me mantengo alejado de mis vicios. No he fumado en más de 4 años, tal vez 5 ya. Y soy muy moderado con el alcohol luego de ver lo que ha hecho con mi padre. Quizás cerveza una vez al mes en algún cumpleaños, pero eso es todo.